Comienza minuto 1 en la pantalla de C5N, hoy más que nunca la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan. Aquí, Alejandra Gils Carbó rompe el silencio y contraataca en una forma muy dura contra el gobierno de Mauricio Macri. Denuncia amenazas, dice que le armaron la causa judicial, que el fiscal Tayano ha recibido tremendas presiones del poder político para que le armen una causa en su contra. Como nunca, la procuradora se defiende ante la amenaza del gobierno de cometer un acto de ilegalidad, un acto inconstitucional como es sacarla por decreto. Claro, el gobierno, como hace siempre, prueba y error. Yo no dije esto, yo no he dicho esto, pero ¿sabe quién ayer dijo que el gobierno estaba estudiando la posibilidad de sacar a Alejandra Gils Carbó por un decreto del presidente? El diputado Pablo Tonelli, que es el diputado de Cambiemos que maneja un poco la estrategia judicial y que está ocupando ilegalmente un cargo en el Consejo de la Magistratura. Pablo Tonelli, lo escuchamos lo que decía. El gobierno siempre expresó desde el primer momento la aspiración y el deseo de que Gils Carbó deje de ser la Procuradora General de la Nación, así como uno respeta la institucionalidad, y si hay que hacerle juicio político a un juez, lo promovemos y tratamos de hacerlo. Son cosas absolutamente distintas, porque además son soluciones que están previstas institucionalmente, no son inventos que hace el gobierno. Así como está previsto que los jueces sean removidos mediante un procedimiento de enjuiciamiento, en el caso del procurador eso no está previsto, de modo que la remoción puede ser procedente por otra vía. O sea que vos de ninguna manera descartás la posibilidad de que en algún momento se utilice esa herramienta, la del decreto para destituir a la procuradora. Sí, no lo descarto para nada. La parcialidad de Gils Carbó está evidentemente demostrada y probada en su desempeño, no en sus antecedentes. Gils Carbó se desempeña todos los días con enorme y evidente parcialidad. Estaba Pablo Tonelli admitiendo esto, que ahora el gobierno, frente a la reacción negativa, rápida, de la gran mayoría de voces, no solamente del poder político, Adolfo Pérez Esquivel, desde organismos jurídicos, se levantaron en contra del gobierno porque estaba al borde de cometer un acto ilegal. Hoy hasta el propio Garabano salió a decir. Pero ayer Pablo Tonelli, reiteramos, dijo: no descarto que se destituya por decreto a Gils Carbó. Esto que revela cuál era la intención verdadera del gobierno de apelar a un decreto en base a una causa armada en contra de Gils Carbó, dijo también Tonelli. La parcialidad de la procuradora está evidentemente demostrada y probada en su desempeño. No lo han podido probar en ninguno de los aspectos que se ha hecho. Es uno de los temas que vamos a hablar esta noche con Gils Carbó. Reiteramos, rompe el silencio, un mano a mano exclusivo tuvimos esta tarde, donde por primera vez revela incluso las amenazas que recibió para que deje el puesto, porque es la obsesión de Macri. Macri quiere tener la justicia y la procuración a su disposición. Macri no quiere que nadie lo pueda investigar, que no haya ningún fiscal independiente, porque recordemos, el propio presidente se molestó cuando los fiscales lo han investigado. El propio presidente dijo: si los jueces no se portan bien, vamos a encontrar algún juez que nos representen. Y esto es a lo que hasta la propia Elisa Carrió se opuso hoy y salió a decir: por la vía del decreto no. Claro, le puso las particularidades que usa Carrió para referirse a las personas que no le gustan, ¿no? ¿Qué dijo Elisa Carrió hoy a través de Twitter? Como habitualmente, debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes como Gils Carbó. Carrió califica a Gils Carbó, bajo ningún concepto y con ninguna prueba, como delincuente, a quien denuncié desde su nominación.
Recordemos además que Gil Carbó fue nominada por amplia mayoría del Senado de la Nación. No es que fue nombrada por un decreto, no es que fue nominada por un capricho presidencial. Está y tiene que ser destituida o por juicio político o por la mayoría del Senado. Bueno, esto es lo que decía Carrió respecto a esto. O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político. Nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución. Pero claro, frente a lo obvio, frente a lo que la misma Carrió dice que el gobierno iba a cometer, un acto de ilegalidad, un acto de autoritarismo ligado a un gobierno prácticamente militar si lo hacía, la propia Carrió dice: nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución. Diciendo, señores, por aquí no va, no la pueden sacar por decreto, como era la intención del gobierno, en base a una causa que le han armado a la procuradora. Lo vamos a hablar enseguidita en la nota exclusiva, y donde ella incluso va a comentar y va a revelar por primera vez todas las pruebas que pasó la famosa compra del edificio, que además, hay otro dato que no se conoce, el edificio donde actualmente funciona la Procuración es patrimonio histórico, por eso también el precio bajo que se pagó en su compra. Enseguida vamos a estar con Alejandra Gil Carbó, que contraataca frente a la terrible ofensiva del gobierno nacional. Hoy uno de los que alzó enseguida la voz fue el doctor Eduardo Barcesá. Eduardo, incluso usted hizo una presentación ante la justicia, ¿no? Efectivamente, el día de hoy radicamos ante la justicia en lo contencioso administrativo federal una acción de amparo en defensa de la institucionalidad del Ministerio Público. Debemos recordarle a la audiencia que el Ministerio Público es un organismo extrapoder que se incorporó con ese carácter en la reforma constitucional del año 94. Tiene dos ramas: Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa. Es un órgano que no pertenece ni integra, por lo tanto, ni el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo, ni el Judicial. Cumple, sí, funciones en sede de la Administración de Justicia, pero no depende de la Administración de Justicia. Y las dos cabezas, tanto la de la Procuración General de la Nación como la de la Defensoría General de la Nación, tienen rango, establecido así por la Ley Orgánica de Organización del Ministerio Público, tienen rango de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y solo pueden ser removidos. Lo dice taxativamente esta ley orgánica, que parece que el diputado Pablo Tonelli, integrante del Consejo de la Magistratura, no conoce, o conociéndola no lo invoca, que es peor, que establece que solamente pueden ser removidos por el mecanismo del juicio político previsto en que además intentaron y no han podido porque no tienen elementos para sacarlo por juicio político. ¿Quién va a acreditar mal desempeño respecto de una procuradora que tiene un currículum tanto en su actividad como procuradora, en los cargos que ha ejercido, como en la actividad académica, impecable? Comisión de delito en ejercicio de la acción pública, bueno, mucho menos. Bueno, Carrió la define como una delincuente. Bueno, pero eso forma porque parte... usted dice, ¿quién va a cuestionarla? Delincuente, le Bueno, dice. pero yo no la considero una persona con una conducta mitómana, evidentemente como la tiene ninguna duda Lilita Carrió, y amparada en sus fueros, emplea estas expresiones que de lo contrario calificarían ya sea como calumnia o como difamación. Pero que, bueno, amparado por los fueros, tiene la impunidad de lanzar a la opinión pública y en un Twitter esto. Pero eso no mejora la situación de ella, sino que la descalifica aún más, ¿no? Ahora seguimos, ¿eh? Felipe, buenas noches. ¿Cómo Hola, anda? ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? ¿Cómo Igual. estás? ¿Y qué opina de esta ofensiva del gobierno que va contra todo? Dice, jueces, si no se portan como queremos, vamos a encontrar algunos jueces. ¿Quieren sacar ahora a Gil Carbó por decreto? El lugar al que pertenezco, un país, se expresó a través de declaraciones de Margarita Stolbizer en el día de hoy diciendo que de ninguna manera íbamos a permitir que se usara un decreto ilegal, absolutamente, para desplazar a la Procuradora Fiscal. Así que y ese es nuestro pensamiento, ¿no? Nos expresa perfectamente. El viejo tema de usar decretos que empezó con los jueces de la Corte, bueno, ha seguido con algunos DNU y recuerden que se le permitió blanquear a los familiares contra lo que dice
un artículo expreso de la ley de blanqueo. Sí, a Franco, Macri. A través, ¿no? claro, a través de un decreto de Macri que, bueno, que es de un nivel de caradurismo y de hipocresía Felipe. fenomenales. Ahora, quiero decir que si en un gobierno Tonelli opina sorpresivamente que un decreto le parece bien y empieza a haber un rumor, ¿no? Los rumores no se esparcen solos, alguien le da Obvio. manija, un rumor sobre que habría un decreto ya listo, etcétera, que vendría para que todos nosotros salgamos a decir lo que pensamos. Y del otro lado aparece, cuando no, Lilita Carrió, de correctora moral, Exacto. de las cosas que hace el gobierno. Esto no es un juego limpio en el cual alguien piensa de una manera y Carrió piensa de otra. Esto es algo absolutamente acordado para que hablemos de la posibilidad de que Gil Carbó sea sacada por decreto y se enoje mucho, si haya una movilización y haya protestas, etcétera, etcétera. Y nos olvidemos de lo central, que es que la gente está muriendo de hambre. Está bien. Felipe, Este es el tema central. No, estoy el totalmente de objetivo acuerdo, central de todos estos juegos cuando Estoy totalmente de acuerdo. faltan 29 días para que cerremos la campaña Y me electoral. me encanta que lo diga una persona como usted, que hay toda una jugada, pero también no olvidemos, Felipe, que el gobierno tiene una obsesión con Gil Carbó. Ha probado de sacarla porque seguramente tiene ese puesto para alguno de los fiscales amigos que le han hecho muchos favores en este año y medio al gobierno. Por eso, Sí, Gato, a mí me interesa la opinión de Felipe o de un país, depende de qué quiera De todos. elegir. O sea, ¿qué piensa usted de Gil Carbó, de la labor de Gil Carbó al frente de la Procuraduría? Porque eso es lo central, digamos. ¿Qué es lo que piensa su espacio político? Honestamente no me siento capacitado para elogiar o criticar la labor de Gil Carbó al frente de la Procuración. Pues no soy abogado y no sigo el tema, digamos. Creo que Gil Carbó tiene una ideología, los jueces tienen todos ideología. Hace tiempo que lo sabemos, de un lado, del otro. No son ángeles. Ángeles Prístinos. asexuados, ¿no es cierto? Claro. Políticamente. Y creo que la Gil Carbó es evidente, además ella dice que pertenece a justicia legítima, pero eso es una cosa, el comportamiento concreto, la corrección es otra. Tendrá que dar explicaciones y está dispuesta a darlas, lo ha dicho, por el tema de la compra de la casa donde funciona la Procuración, y no da para más. Que dé explicaciones, que se haga eso, y si quieren hacer un procedimiento de juicio político como si fuera un miembro de la Corte, bueno, que lo intenten, que lo traten de hacer, que lo pongan sobre la mesa. Estamos en campaña electoral, el gobierno está jugando muchas cosas, el gobierno quiere implementar un modelo económico que agoniza, que ya no tiene nada que mostrar positivo, que ha provocado más pobreza, que ha provocado hambre, que ha provocado desesperación en millones de argentinos que no llegan a fin de mes y están muy desesperados, y necesita que se tape eso en estos días, porque si no, la realidad surge, es fuerte, surge. Entonces necesita que mediáticamente discutamos el tema de Gil Carbó. Felipe, no van a sacar un decreto porque no se animan, además. Bueno, Una cosita querría agregar, sí. Gustavo. Hay que poner de relieve la mala conducta del fiscal Eduardo Tayano de dar a publicidad antes de la producción y presentación misma de su dictamen fiscal y su entrega en el juzgado correspondiente, de haberlo dado a publicidad, y que por supuesto los medios tergiversan porque el fiscal requiere, pero quien dispone es el juez. De manera que se gira a la sociedad la idea de que está en situación de que debe ser bajo estado de sospecha, Claro. citada a prestar declaración claro. indagatoria. Creo que ya hay declaración del propio juez interviniente, el doctor Ercolini, en el sentido que se va a tomar su tiempo para examinar las Lo actuaciones. que pasa es y que la después- urgencia de la agenda mediática judicial le Claro, imponen ya. claro. La agenda de los titulares de los diarios lo quieren para mañana, lo presionan a Ercolini ahora para que mañana ya la cita indagatoria. Pero ¿no? fíjense que una situación medianamente similar, el juez Luis Rodríguez mandó Sí, sí, obvio. desglosarle la acusación de Stornelli y hacerle investigar por su difusión previa a que Total. fuera entregada al juzgado y que hecha
conocer a las partes. Bueno, ahora seguimos. Vamos a escuchar la nota, el mano a mano que tuvimos, son 10 minutos con Alejandra Gils Carbó, y después obviamente vamos a estar hablando de lo que dijo Felipe Solá, que es la centralidad que venimos denunciando y hablando todas las noches aquí, la política económica del gobierno que lleva a más desocupación todos los días, alta inflación, esto cómo se impactan los precios, eso también. Pero vamos a este mano a mano exclusivo de Gils Carbó, donde por primera vez incluso revela amenazas que tuvo en este año y medio para dejar el puesto de la Procuración. Alejandra Gils Carbó rompe el silencio de esta forma el minuto 1. Procuradora, usted en las últimas horas ha dicho que el fiscal Tayano ha tenido brutales presiones para imputarla e iniciarle un proceso en su contra. ¿Se supone que el gobierno está detrás de estas imputaciones? Bueno, hay síntomas para interpretar. Yo, más que hacer una acusación directa, digamos que hay como una especie de historia, de un relato histórico que empieza en noviembre de 2015, cuando aún, sin ser presidente, todavía candidato, Macri decía que yo tenía que renunciar si él asumía la presidencia. Luego de eso, recibimos constantes amenazas durante todo este año y medio, desde poner la foto, amenazas en las redes sociales, amenazas a través de funcionarios. Hemos visto la foto de mi casa con la dirección, incitando un escrache, fotos de mis hijas con amenazas hacia ellas. En algún momento, en los inicios, un funcionario del Ministerio de Justicia nos dijo: váyanse que va a correr sangre. Y luego se ven otros actos concretos, objetivos y públicos, como el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público, el primero, que le sacaba las principales facultades a la Procuradora para darle la gestión a 4 subprocuradores designados por el Poder Ejecutivo y sin estabilidad. Ese proyecto fracasó y se sigue con otro, en donde había una comisión bicameral que pasaba a ser el órgano de gobierno, el Ministerio Público, desconociendo la autonomía e independencia constitucional y además poniendo al Ministerio Público a los vaivenes de la política. Fracasado esto, se agita el juicio político, no hay causales, no hay votos, se crea la comisión bicameral, que yo pedí reiteradamente que se cree, porque es el órgano de control por excelencia, el Ministerio Público Fiscal, y era mi interés que se creara y que yo pueda contar a los legisladores lo que hacemos en el Ministerio Público. Pero ahí, digamos, los diputados y senadores del oficialismo inmediatamente se arma una gran campaña donde en muchísimos titulares se habla de concursos irregulares, designaciones a dedo, traslados irregulares. Hay una obsesión del gobierno contra usted. Sí, y déjeme decir que la justicia rechazó todo. Entonces ahora... Por eso, por las vías institucionales han rechazado todo. Esta causa. Y ahora el fiscal Tayano hoy la imputa de abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencia y negociaciones incompatibles con la función pública. Saben que nosotros subimos el pedido de indagatoria a nuestra página institucional para que se conozcan cuáles son los fundamentos en base a los cuales se acusa a una Procuradora General de la Nación. Y vemos que la hipótesis delictiva que se construye, que fue variando a lo largo del tiempo, porque primero en los medios se había construido una hipótesis y ahora llegamos a que yo habría realizado esta compra donde un hermano de un funcionario de la Procuración, y esto sí es cierto y nos enteramos por los medios porque no forma parte del trámite ni pudimos detectarlo, cobra una comisión que le paga la inmobiliaria de los vendedores, porque el Estado no pagó comisión, el Ministerio Público no pagó comisión y no hay perjuicio al Estado. Y ahí surge este negocio entre ellos y se parte donde decía hay algo que investigar, que es qué negocio hubo y qué pasó con el dinero. Pero sabemos qué pasó con el dinero. La mitad de esos 3 millones, que hoy equivalen a $176.000, y lo paso a dólares porque se ha hablado de 1 millón, de cifras que no tienen comparación.
está en la cuenta de este señor Til, que es el que emite la factura. La otra mitad se retira en varias extracciones. De ahí, el fiscal que pide la indagatoria dice que eso genera la presunción que esos 85.000 dólares restantes que salieron de la cuenta habrían sido repartidos entre su medio hermano, el señor Belingi, la procuradora y 3 funcionarios de carrera de la procuración que no pueden creer lo que está sucediendo. ¿Y usted cómo lo toma esto? Porque es una imputación dura, digo. La está tratando a usted de coimera. Mire... Y usted está hablando de una construcción en todo momento. Sí, yo, bueno, soy parte del sistema y en definitiva creo en el sistema y es que tarde o temprano esto se esclarecerá. Lo que veo me resulta muy desagradable, es como, digamos, yo ya sé que quieren desplazarme del cargo desde que asumí el gobierno. He pasado por todo tipo de presiones y amenazas y distintos actos para prepararse el Ministerio Público. Ahora a estas personas a las que se ha afectado su vida y las de sus familias, porque además déjeme aclarar una cosa. Este inmueble ganó la licitación porque era el precio más barato. Era el mejor precio, hubo 5 oferentes, que era mucho más que las licitaciones anteriores, porque hicimos una gran publicidad. Era la 4ª licitación. Yo pude haber hecho una compra directa, porque me lo permitía el reglamento, pero elegí hacer una licitación. Hubo 25 funcionarios, no estos 3 que citan a indagatoria. Hubo 25 funcionarios que controlaron el trámite de asesoría jurídica, 5 personas firmaron los dictámenes de la Secretaría General de Administración, Logística, Arquitectura, Auditoría Interna. Y nadie pudo advertir ninguna irregularidad porque claramente cuando gana el mejor precio no hay ningún indicio de que pudo haberse manipulado la licitación. Claro que en esta construcción que hacen es la última vía que les queda para ver si la pueden desplazar. Y sí. Eso ¿Usted es ha comparado con la situación que vive la Procuración también en Venezuela? Bueno, es que exactamente, realmente la similitud es llamativa. Lo que no tolera Nicolás Maduro de Luis Ortega es que cumpla su rol constitucional de haber denunciado violencia institucional, de haber denunciado violaciones a derechos humanos, que es lo que yo hago en este cargo y en el Ministerio Público hace 30 años. ¿Usted cree que el presidente Macri no tolera que se lo pueda investigar a él o a sus funcionarios? ¿Quieren un poder judicial adicto también? Bueno, no lo digo yo, lo ha dicho él. Desde el inicio dijo que quería poner en la procuración a un hombre de su confianza. Además, tiene que ser un varón. Todos los candidatos a sucederme planteados han sido varones. Y también se ha quejado públicamente diciendo que detrás de Correo, Avianca y Panama Papers está la procuradora, cuando he sabido que la Procuradora General en nuestro régimen no interviene en las investigaciones. Han tratado de, a los fiscales que llevan esas causas, Dilelo, Delgado, insospechados de ser marionetas de la Procuradora en los diarios. Entonces, esa expresión de quejarse cuando se investigan denuncias que tienen que ver con algún funcionario del gobierno es realmente expresar que no se tolera ese sistema de frenos y contrapesos que implica tener un Ministerio Público Fiscal independiente. ¿Y usted cree que, sacándolo a usted también, en este caso, el caso Odebrecht, que tanto le ha molestado al gobierno, que el ministro Garabano incluso estuvo haciendo acciones que son inconstitucionales e ilegales, que no le corresponden, puede haber puesto nervioso al poder o al presidente? Bueno, yo creo que es un tema que no es ajeno al intento de destitución y le digo por qué. Primero por esta sobreactuación que usted menciona, el ministro de Justicia, reuniéndose con los abogados de Odebrecht, diciendo que va a hacer una negociación, algo que es totalmente incompatible con la Constitución, como usted lo dice. Después vimos que se presentó un proyecto de responsabilidad de las personas jurídicas
que establecía que ese acuerdo que se podía llevar de colaboración eficaz estaba en manos del Procurador del Tesoro, o sea, un funcionario del Poder Ejecutivo, algo que ninguna ley de ningún país permite hacer al Poder Ejecutivo negociar ventajas procesales para imputados. Eso tenía el proyecto. Obviamente no se logra la aprobación de la oposición y bueno, tener un hombre de confianza en el Ministerio Público podría ser una nueva vuelta de tuerca para ingerir en causas ahora, como esta. No digo hoy que se han sea el expresado único muchas motivo. voces a favor suya, muchísimas, incluso hasta de legisladoras del partido Cambiemos, como la doctora Carrió, que dijo por la vía del decreto no. Digo, sería arrasar con la institucionalidad. Hoy Eduardo Barcellá dijo, el gobierno ha roto el huevo de la serpiente. ¿Cree que esto es lo que está pasando? Bueno, si destituyeran a una procuradora por decreto, realmente estaríamos fuera del Estado de Derecho. Si usted, en la Constitución hay un capítulo que se llama Poderes del Estado y tiene 4 títulos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal. O sea que remover un procurador por fuera de los carriles constitucionales y legales, que es lo que pretende hacer Nicolás Maduro, sería salir fuera del Estado de Derecho. Un escándalo internacional que se sumaría al que ya existe por la detención ilegal de Milagro Sala, que ha sido repudiada a nivel internacional. ¿Le ve rasgos autoritarios si esto ocurre? Bueno, yo prefiero hacer calificaciones jurídicas. Veo como que se quiebra el Estado de Derecho si no se respeta la autonomía del Ministerio Público Fiscal, que es constitucional y que no es un beneficio de la procuradora ni de los fiscales. Es una garantía para los ciudadanos. Es parte del acuerdo social que celebraron todos los argentinos cuando se aprobó una constitución y que es además lo que permite tener eso que es propio de un sistema republicano, controles de unos poderes con otros. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, aquel episodio donde unos gendarmes habían cruzado una murga, luego se bajan y disparan a chicos que estaban en la murga, le sacaron un pedazo en Barracas, creo de que pierna? ocurrió. Bueno, exactamente. ¿Qué empezaron a decir algunos medios? Que eran personas disfrazadas de gendarmes. Los atajos, o sea, las oficinas del Ministerio Público en los barrios más pobres de la Ciudad de Buenos Aires, y el que estaba ahí en ese lugar, tomó 90 testimonios para demostrar que eso no era cierto. Si usted no tiene un Ministerio Público independiente, la única versión va a ser la policial. Por eso la quiere remover Nicolás Maduro a Luisa Ortega, porque informa la verdadera cantidad de los muertos. Muchas gracias, doctora. Allí estaba Alejandra Gils Carbó, la procuradora que el gobierno intenta sacar por decreto. Desde antes de ser electo presidente, Macri tiene una obsesión con la procuradora. Le molesta que haya una procuración independiente, que haya fiscales que incluso lo puedan investigar a él. Y ahora intentan sacarla por la vía del decreto. Reitera, Felipe, con lo que decía al inicio, que usted no cree que se animen a esto. No creo que se animen a esto y nuestra posición es absolutamente constitucional. No permitiríamos de ninguna manera un decreto. Creo que nos hacen hablar porque pueden hablar por teléfono antes y ponerse de acuerdo, pero y seguramente lo hacen para ponerse en desacuerdo de forma deliberada y que nosotros estemos comentando esto un rato largo y no hablemos de la realidad que más duele. Nosotros hemos denunciado como inconstitucional algunos aspectos del gobierno anterior, varios aspectos, la ley de democratización de la justicia, por ejemplo, el pacto con Irán, etcétera. Nosotros no sentimos que digamos, debamos hacer cambiar ahora, debemos seguir en la misma línea que pensamos, que es el cumplimiento absoluto de la Constitución, y cuando Macri quiso nombrar los jueces por decreto, salimos enseguida a decírselo y es nuestra posición y la vamos a mantener. Mariano Recalde se suma también. ¿El gobierno va por todo, cree? Sí, no tengo la menor duda que quieren avanzar, lo están anunciando y están esperando las elecciones para
ver si tienen un mínimo respaldo para avanzar con la reforma laboral, con la reforma impositiva, con la reforma previsional, con el avasallamiento de las instituciones como estamos viendo con el caso de Gil Carbó, y por eso son tan importantes las elecciones en este año. Y creo que buscan sin ninguna duda correrla a Gil Carbó porque les molesta, porque quieren tener un procurador amigo que no los investigue, pero fundamentalmente es una estrategia para distraernos de los temas que hoy la gente está padeciendo y que son los que tienen que discutirse en los medios de comunicación, que son los que tienen que discutirse en la calle y fundamentalmente son los que tienen que evaluarse en octubre y en agosto cuando se vote en las elecciones. Barcesada, usted esta mañana hablábamos en la red y dijo el gobierno rompió el huevo de la serpiente. ¿Ve que hay una situación al borde de la ilegalidad en todo lo que está haciendo el gobierno? Sí, y por eso es que en todas las presentaciones judiciales que hemos hecho, primero como Instituto Arturo Enrique Sampay, en materia de decreto de emergencia de seguridad pública, luego la negociación con los fondos buitres, el endeudamiento compulsivo y desenfrenado en que ha metido a la nación, en todo esto hemos empleado e invocado el artículo 36 de la Constitución Nacional, que es el que establece deber de obediencia a la supremacía de la Constitución, que no solo opera frente a actos golpistas, también cuando un poder con legitimidad de origen excede el marco de sus atribuciones constitucionales, esto también es lesivo del artículo 36 de la Constitución Nacional y apareja, como dice el artículo, la descalificación de infames traidores a la patria, que tiene el artículo 29 de la Constitución. Y me permito agregar a este respecto que la conducta que se ha ejercitado en materia institucional, el derrumbe institucional que estamos asistiendo, es paralelo al derrumbe económico, no menor, es decir, es de la misma gravedad. Todos los días debemos enfrentar actos o presuntamente actos institucionales de este gobierno que quebrantan el Estado de Derecho y la división de poderes. ¿Me permite uno solamente? Sí. Que es el tema de la coparticipación federal. La coparticipación federal tiene que ser fijada por ley, la más rigurosa, que tiene que ser aprobada por el Gobierno Nacional y las 24 legislaturas provinciales. En lugar de eso, el gobierno le ha quitado el 15% que le correspondía de la coparticipación federal a las provincias por vía de un decreto pomposamente denominado de Nuevo Pacto Federal, que es un decreto simple, ni siquiera lo intentó vía decreto de necesidad y urgencia. Y esto pone de rodillas a las autoridades provinciales y les obliga a votar las leyes. Derrumbe económico, dice justamente lo que usted estaba hablando al inicio, digo, ¿hacia dónde va el gobierno? Despidos, cierres de fábricas, se ha incrementado en esta última semana ciudades con emergencia laboral, como hacía mucho que no se veía en la Argentina. Sobre 18 meses de gobierno actual, 17 meses ha mostrado caída de la industria. El gobierno no entiende el rol de la industria, cree que Argentina debe ser un país que exporte commodities agropecuarios, gracias, del negocio, del agronegocio, etcétera, y en todo caso también servicios, pero no entiende el rol central de la industria en la creación de empleo, como no entiende tampoco el rol del mercado interno, del consumo, activando el mercado interno y activando la producción. No entiende tampoco cómo es la estructura, la entraña económica de la Argentina, que es una estructura donde el 70%, digamos, del producto lo hacen las pymes y una cifra parecida, alrededor del 70%, es también el empleo que generan o que pueden generar. El gobierno está totalmente equivocado, pretende decirnos que el modelo económico es de los economistas. El modelo no se conoce, lo deducimos, porque nunca lo pusieron en blanco y negro, nunca anunciaron un plan económico, nunca. Ni siquiera hay un ministro de Economía en serio, digamos, ¿no? No hay ni plan ni ministro. Ahora, sí hay señales muy fuertes, ¿no? La señal hacia los argentinos es, si tenés plata, no la dediques a la producción, dedicarla a la bicicleta financiera, que no te vamos a cobrar impuestos, ¿no? La timba. Sí, la timba. Es la timba. Está la timba. Metele con la timba. Total, la pagamos todos a la timba. Si tenés la intención de poner esa plata en la producción, en lo que ya estás produciendo o en otro lugar productivo, entonces te vamos a caer con todo con la presión fiscal, 42% del PBI.
¿no? La presión fiscal de AFIP, más ARBA en la provincia de Buenos Aires, más todo. Es decir, la señal es absoluto desaliento a la generación de empleo y al aumento de la producción. Pero no entiende, Felipe, pero no además, entiende el gobierno, de verdad. El gobierno tiene una mirada financiera y cree que existe un cuadro de honor externo, internacional. No hay tal cuadro de honor. No tiene ninguna importancia que la señora Merkel diga que está muy bien la economía argentina cuando viene, porque se lo informará el señor embajador de Alemania acá. Eso no hace que un inversor venga a la Argentina. Los inversores miran otras cosas. De hecho, no vienen. Claro. Uno de los factores que para mí influye muchísimo es, primero, el gobierno tiene un déficit fiscal heredado muy alto y lo amplía, y le pide ajuste a los argentinos y les ajusta el bolsillo de los argentinos, no ajusta el Estado. ¿Qué hace? Toma deuda para no tener que pagar ningún costo político por esa vía, ¿no? Toma deuda, nos endeuda a todos, y además nos provoca, digamos, con un crédito a 100 años. La Argentina crece en promedio, si tomamos los últimos 25 años, al 3%, como mucho, del PBI, que no es el 3% per cápita, porque el crecimiento vegetativo influye mucho. Y toma un crédito al 7,9 a 100 años. Imagínense proyectar 3% de crecimiento y 7,9 a 100 años. ¿Cuánto más vamos a pagar de deuda que lo que hemos crecido? La pregunta es, si estamos en un estancamiento económico que lleva varios años, hace varios años que no se crea naturalmente empleo decente, empleo formal, ¿no es cierto? Hace varios años que el PBI per cápita tiene una tendencia para abajo y ahora ya es negativo per cápita. Es decir, retrocedemos. Ese estancamiento de la economía está teniendo otras consecuencias. Está generando una sensación de decadencia en la Argentina. De decadencia económica y decadencia institucional, que están asociadas, por supuesto. La sensación de decadencia la viven con muchísima fuerza los más jóvenes. Los más jóvenes que son de clase media baja, de la clase trabajadora, desempleados, hijos de desempleados. En general, puedo decir que los más jóvenes no tienen no tienen sueños, no parecen tener sueños, no parecen esos sueños, y creo que no es que ellos los hayan matado, sino que se les ha matado esta situación, le ha agregado un punto más a algo que venía. En esas condiciones, la pelea permanente, el tirarse con causa de coimas, etcétera, y acusar a la justicia, al periodismo y al al otro, y de vuelta, imposibilita absolutamente el crecimiento. Si algo miran inversores de afuera, estoy seguro, es el ambiente de hostilidad y de enfrentamiento que hay en la Argentina. Ni hablemos del intento de sacar a una procuradora. La última vez que crecimos en serio fue con acuerdos de tipo políticos, sociales, económicos. Mariano, ¿y acá en la capital federal cómo se refleja? Primero, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace Felipe. Estoy de acuerdo que vamos mal, que la gente está peor. No a todo el mundo le va peor, porque a Edenor le va muy bien, a Edesur le va muy bien, al Grupo Clarín le va muy bien, a algunos puntuales empresarios le va muy bien en la Argentina. Lo que no estoy de acuerdo es con la resolución, porque la verdad que comparto todo el diagnóstico que hizo Felipe, pero la fuerza política que él la acompaña es cómplice y ha sido parte de las decisiones políticas que este gobierno ha impulsado, apoyándolas en el Parlamento. Entonces, nos preocupa mucho esta situación, pero creemos que hay que poner un freno, no hay que contribuir con la gobernabilidad, sino hacer un llamado de atención fuerte al gobierno para que pare un poco la mano. Yo creo que la palabra cómplice no es la debida y forma parte de la idea de que existe una sola oposición, que es la que llama a tirar piedras con todo. No si llamamos a tirar piedras. Si nosotros tenemos, disculpa, vos hablaste y me nombraste, yo ahora me defiendo. No, hablaste 2 horas. No, yo me defiendo de lo que vos acabas de decir, yo no me metí con vos. No, con vos tampoco, con la fuerza política que... Sí, si vos pensás que puede haber crecimiento los próximos 2 años con un enfrentamiento permanente. No queremos enfrentamiento. Digamos, nosotros queremos que pierda Macri, pero no queremos, nosotros queremos que la Argentina dejen de cargar sobre la gente un clima de enfrentamiento permanente, porque no va a haber pero probablemente queremos lo mismo. Lo que te estaba diciendo es que apoyando en el Congreso las leyes como la del presupuesto, la supuesta reparación histórica y tantas otras. Cuando vos hablás yo me callo. No es tu caso. Hablaste 45 minutos, dije dos cosas 45 y me minutos. interrumpiste. No, acá tienen medido, no digas más nada. No hablé 45 minutos. Dale. No, que hable. No, estaba respondiendo.
No, yo le estaba diciendo que para mí, digamos, el acuerdo político y social no es un acuerdo entre partidos políticos, es un acuerdo con los que están. Los que están son CGT, los que están son otras las CTA, ahora están unidas, los que están son los empresarios nacionales, los otros empresarios que no son tan nacionales, los movimientos sociales que expresan un sector que hoy es el 30% de la gente, con ellos y con los hombres políticos, con las iglesias, etcétera. Hay que hacer un acuerdo. Esto está muy lejos, Macri, de entenderlo. Muy lejos. Y además es muy difícil de conseguir. Pero hay que sembrar la semilla. Si nosotros decimos, vótennos una ley para que por lo menos controlemos 11 productos, bajemos los precios ya, ¿qué estamos diciendo? Probemos que se puede, para que la gente se dé cuenta que se puede. ¿Y ustedes qué proponen entonces, Mariano? ¿O ustedes qué creen que en esta elección tiene que pasar para que cambie la política económica que estamos viendo? En primer lugar, llevar al Parlamento hombres y mujeres, legisladores, que hagan acuerdos con la sociedad, como plantea Felipe, y no con el gobierno, como vienen haciendo hoy en el Parlamento. Proponemos llevar al Congreso una agenda de la oposición para declarar la emergencia laboral y suspender los despidos, como se pudo lograr un acuerdo en el Congreso y después Macri vetó la ley, para declarar la emergencia en materia de precios. No podemos seguir aguantando ley, pasivamente. Que conste que la votamos. Sí, la votamos. Al final interrumpís la vos ley también. De doble al final me estás interrumpiendo más vos que yo. Tenemos una agenda de cosas que no queremos que se voten y de cosas que nos parece que son importantes que se voten para ponerle un freno a este desbarajuste que están generándole a la gente de carne y hueso todos los días, con la inflación, con los tarifazos, con la apertura de las importaciones que genera pérdida de puestos de trabajo, genera desempleo. ¿Vieron lo que está pasando ahora en Zárate, que es alarmante? Sí. Y nosotros queremos que en la ciudad de Buenos Aires, como en el municipio de Zárate, haya un gobierno local, como sí ocurre con el intendente de Zárate, que se para del lado de la gente, o como hizo la intendenta de La Matanza, que frente al tarifazo se puso al frente de un amparo para frenar un ajuste terrible sobre la gente. Que se ponga del lado de la gente. ¿Hay alguna autocrítica por parte del Frente para la Victoria? Porque así como efectivamente una país acompañó muchas leyes, también muchos senadores especialmente, pero es una autocrítica, senadores especialmente que reportaban al Frente para la Victoria fueron elegidos por el Frente para la Victoria. Por eso reforzamos la integración de las listas para evitar que nos vuelva a pasar algo como eso. Y además de que revisamos y nos autocriticamos de un montón de otras cosas. La gente se expresó, probablemente evaluó eso, la gente se expresó en las elecciones de 2015. Ahora tiene la oportunidad de votar cómo quiere que sean los próximos 2 años de Macri. Si quiere que siga votando, siga gobernando con el poder que está imponiendo de una manera avasallante sobre la vida cotidiana de la gente, o si le vamos a hacer un llamado de atención en las urnas. Para eso es que construimos esta fuerza que denominamos Unidad Ciudadana, que es la única que verdaderamente no le va a firmar las cosas que van en contra de la gente a Macri. Eduardo, quería decir algo. Sí, yo querría tomar un ejemplo muy doloroso para la nación argentina, que fue la negociación con los fondos buitre. El ingeniero ha dicho, y es efectivamente así, que se cambió un poco la ley que aprobó la gestión con los fondos buitre. Cambiamos muchas leyes. Pero perdóneme. No fue capaz ningún diputado ni senador de nombrar el precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014, inmediatamente anterior a esta negociación, donde, siguiendo un dictamen de esta procuradora que ahora quieren cuestionar, que la Corte reprodujo e hizo propio, se dijo que las sentencias dictadas por el juez Tomás Griesa en beneficio de un fondo buitre, en este caso Clarence Corporation, eran nulas y lesivas del orden público constitucional argentino. Es decir, la cabeza del Poder Judicial estableció esto y luego los señores miembros del Congreso de la Nación, muchos de la bancada que integra el ingeniero, algunos de las bancadas que fueron votados como del Frente para la Victoria, dieron su voto de aprobación a esta negociación espuria que ahora la Fiscalía, siguiendo un dictamen brillante dictamen de los contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice: se pagó sin ton ni son.
Bueno, esto es lo que le reclamamos a nuestros no fue una representantes. negociación, no que fue una sepan, negociación, fue una claudicación, fue una aceptación de los términos del otro. Ojalá, ¿qué duda tengo? Ojalá le hubieran planteado los buitres una negociación como le están planteando a los docentes ya lo sé. en la ciudad de Buenos Aires o le plantearon en la provincia. Ojalá uno hubiera sido convocado antes. Cuando me convocaron para hablar en el Senado sobre la ley de publicidad de los actos oficiales, lo primero que le dije a los señores senadores fue: lamento tener que estar hablando frente a una audiencia en que la mitad son mis denunciados. Y digo que nosotros no hicimos en la denuncia ninguna exclusión, así fuera por amiguismo. Incluso un compañero de cátedra mío está entre los denunciados por haber votado a favor de la negociación con los fondos buitres en la forma que operó. Quiero compartir con ustedes lo que dice el gobierno ahora, ¿no? Respecto a las elecciones, en la voz de Elisa Carrió, sobre por qué tiene que ganar Cambiemos las elecciones. La escuchamos. Tiene que atraer inversiones, para eso necesitamos ganar las elecciones. Yo les puedo asegurar que el año que viene, me lo dicen todos fuera del país, si ustedes ganan las elecciones, si Cambiemos gana las elecciones, es decir, se aleja el cuco de la vuelta del peronismo del PJ o de Cristina, este país va a tener tantas inversiones que ustedes no se imaginan. Bueno, van a llover las inversiones, dice Carrió, si gana. ¿Quién gobierna? Ya ganaron las elecciones. Ganaron una vez y no ha pasado nada. Es decir, por más que los años se estiren a 4 semestres cada uno, el tema no llega y es evidente. Miren, lo que discutimos antes sobre el decreto supuesto para echar a Carbó es una pantalla de humo, es una pantalla, es humo para que no discutamos la realidad. La realidad es el decrecimiento de Argentina, la caída de Argentina, la realidad es el hambre, la realidad es la gente en la calle, la realidad son los desempleados. La expresidenta hoy visitó en Zárate a los despedidos de Atucha de Boca. Yo estuve ayer bajo la lluvia, un rato largo, charlando con ellos y comiendo con ellos, y eso pasa en toda la ribera, ¿no? En toda la zona industrial que va desde Campana hasta Villa Constitución. Están cerrando una cantidad de empresas. ¿Y qué pasa? Cierran empresas chiquitas o menos conocidas que son proveedoras del que cierra, y a su vez quedan sin trabajo proveedores de los proveedores o oficios. Oficios independientes, gremios, los gremios que se llaman, que le proveen a los proveedores de los proveedores. Es una cadena de pobreza y de cierre. ¿Y qué pensará que el gobierno? ¿Que esto es una búsqueda de mayor productividad, como decía Martínez de Oz, vía la apertura de importadora? Bueno, no sé, yo lo que planteo es que haya soluciones también rápidas, que a la gente no se le puede decir hay elecciones, espere, pues el espere es el mismo espere del gobierno, sino nosotros propusimos una ley concreta que es: ayúdennos, bajemos el IVA de todo ese producto, acompáñennos. No nos acompañaron, no nos acompañó el Frente para... Es una mala propuesta. Porque es una mala propuesta, porque no le baja el precio. Podríamos bajar el precio. No le baja el precio a la gente y sí le aumenta la ganancia a los supermercados. Ya podríamos bajar el... No, ya es una mala bajar el precio. Es una mala propuesta porque es nuestra. Y por eso es mala. Cuando nos pusimos de acuerdo con suspender los despidos, votamos juntos, no hay problema. Cuando hay buenas ideas y funcionan, no es por eso. Discúlpame, hay una cantidad de propuestas nuestras que son buenas, ustedes no las votan por eso. No es por eso. Discúlpame, eso es buscar la polarización. No es por eso. Ustedes buscan permanentemente la polarización. No es buscar la polarización. Y no es solución para la Argentina la polarización. Ustedes buscan... No hay solución de la Argentina de volver para atrás. La solución de la Argentina es ser firme en la cual no acompañamos todas las leyes del gobierno para nada. Le acabamos de cambiar completamente la ley. Que empiece a enumerar? La ley de la... Acaba de llegar la ley de las personas jurídicas y nosotros propusimos el artículo 1, que es el que define la ley, ¿no es cierto? Que fue incorporar al Código Penal todos los delitos, la ley, ¿no es cierto? Que les permitió... No me amenaces. No es una lo que amenaza. quieras. Lo que yo digo es que nosotros, si no fuera por nosotros, nos pusimos fuertes, una descalificación permanente. Pasaba el artículo 37, Al final, Felipe, que era que el gobierno quería negociar desde el Poder Ejecutivo con Odebrecht antes de que la justicia interviniera, lo cual era una barbaridad. Me permite, le quería preguntar, por lo que dice Carrió, dice el gobierno, el cuco de Cristina, si vuelve el populismo. Marco Peña dijo ayer que iba a ser hay una campaña del miedo, es esta que está queriendo instalar Carrió. En esta elección no se elige gobierno, no vuelve nadie, va a seguir gobernando a Macri 2 años. Lo que tenemos que votar en estas elecciones es cómo queremos que sean los 2 próximos años
de Mauricio Macri. Y la verdad que hasta ahora viene muy mal. Y si no le hacemos un llamado de atención, lo más probable es que avance con este desorden en la vida cotidiana de la gente, que se traduce en los precios de la leche, Mariano, del pan, de la manteca. Gobernó prácticamente por decreto, ¿no? También convengámoslo. Con muchas leyes votadas por el Congreso. Con legisladores de todos los bloques, como decís vos. El gran peso fue por los decretos. Y además, con un nivel de autoritarismo importante. Exacto. 30 segundos. Sí, solamente que segundos. del fragmento que ustedes pasaron de la doctora Elisa Carrió, fíjense cómo emplea ese mecanismo mitológico. Dice, a mí me dicen todas las personas que si gana Cambiemos, entonces van a llover las inversiones. ¿Y dónde está esto probado? Es la leyenda indocumentada. Esto es lo que genera precisamente la escasa credibilidad del personaje, ¿no? Por eso es que hemos utilizado ese término, personalidad mitómana, porque no acredita los hechos que invoca y genera una nube de vapor de credibilidad aparente a la existencia de esa oferta de inversiones que nunca se vio, ni se concretó, ni se va a concretar. Además, Gato, en el G20... No, discúlpame, además, los que peinamos canas, como el doctor Barcesat, Felipe, vos y yo, digo, escuchamos esta cantinela de las inversiones hace 50 años, pero de la Rúa. El cuadro de honor. Todo lo venimos escuchando así. Digo, en el G20 no le fue bien tampoco al gobierno en el G20. Digo, ¿qué está pasando a nivel mundial? Porque dice el gobierno, nos abrimos al mundo, entramos al mundo. Mire, salir a los mercados no es salir a vender bienes o servicios argentinos. Salir a los mercados es salir a tomar deuda. Es salir a ofrecer bonos argentinos. Son los eufemismos, ¿no? Los mercados siempre quiere decir el poder. Y salir al mercado quiere decir salir a pedirle plata al poder y endeudar a los argentinos. Eso lo sabemos ya. Gracias, Felipe. Mariano. Totalmente de acuerdo con lo que planteabas. No solamente no están lloviendo las inversiones, no solamente no se sale a buscar inversiones y no se logran con esta política económica, que lo que hace es que no haya consumo interno, que la gente no tenga plata en el bolsillo, y es lo que permite que las únicas inversiones que vengan son las que van a la especulación financiera, porque es mucho más rentable dejar la plata en el banco, comprarle BACS, que invertir en la producción o en alguna otra cuestión que genere puestos de trabajo, que genere movimiento económico en la Argentina. Gracias a todos, gracias Eduardo también, gracias Mariano, gracias Felipe. Vamos a la pausa y enseguida hacemos el pase con Roberto Navarro.